¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video les voy a presentar un tema que había quedado pendiente, que era la corrección del factor de potencia cuando nosotros tenemos sistemas trifásicos. Que básicamente es de una forma similar a como se hace en el sistema monofásico. Entonces, el problema que tenemos es un sistema que vamos a suponer que está en estrella. En principio vamos a empezar con un sistema equilibrado, que es el caso más simple. Lo vamos a suponer conectado a una estrella, entonces puede o no tener neutros, ya que el sistema es equilibrado. Las corrientes que circulan por las cargas, vamos a suponer que son de tipo inductivo, es decir, que tienen un retraso de las corrientes con respecto a la tensión. La corrección la podemos hacer con las corrientes, con el gráfico de las corrientes o con el gráfico de las potencias. Elijan lo que quieran. El apunte, el libro, trabaja con las corrientes, entonces voy a contar un poco lo que hace. Lo que hace es partir del diagrama fasorial, donde tendremos la tensión de referencia, la tensión URN, y la corriente en la fase R, para la carga que está conectada en estrella, que es la que justamente queremos compensar, que genéricamente le vamos a llamar IR1. Forma un ángulo φ1, que sería el ángulo de la impedancia de la carga. En este caso suponemos corriente retrasada con respecto a la tensión. Para corregir el factor de potencia, lo que nosotros tenemos que es agregar una corriente capacitiva, es decir, que está a 90 grados con respecto a la tensión, de tal forma que la suma de la corriente IR1 más la corriente del capacitor da como resultado una corriente IR total que justamente, al estar desfasada en sentidos opuestos, por decirlo así, la corriente del capacitor y de las inductancias, resulta más chica que la corriente inicial. Esa sería la idea. Ahora, ¿cuánto tiene que ser el valor de la corriente para poder determinar cuánto vale el capacitor? Bueno, para eso nos vamos a basar en una interpretación geométrica del dibujo. Entonces, este triángulo OPN es un triángulo rectángulo, ¿no? Donde acá tenemos un ángulo de 90 grados, y donde podríamos decir que las proyecciones OP sobre el eje real, que sería el segmento ON, sería igual a IR1 por el coseno de φ1, mientras que la proyección sobre el eje imaginario sería IR1 por el seno de φ1. Esta sería la distancia completa P a N. Con eso en mente, lo que nosotros tendríamos que determinar es cuánto vale el segmento MN. Una vez que lo determinemos, la distancia total P a N menos el segmento M a N me da la corriente del capacitor. Y a partir de ahí puedo despejar cuánto vale el capacitor. O la potencia reactiva. Recuerden que para la corrección del factor de potencia, normalmente lo que nosotros usamos es la potencia reactiva. Pero sin embargo vamos a trabajar con el capacitor porque vamos a ver algunas cuestiones interesantes también con respecto al capacitor que nos dan una explicación de algunas de las soluciones tecnológicas que hay. Entonces, el segmento ON, habíamos dicho que era la proyección de la corriente IR1 sobre el eje horizontal, o sea, sobre el eje real. Mientras que el segmento PAN se haría la proyección sobre el eje vertical. Esa corriente IR1 la calculamos, el módulo de la corriente, lo calculamos directamente con la ecuación que relaciona la potencia total activa con la raíz de 3, la tensión de línea, la corriente de línea y el coseno de φ. Despejándola, a partir de ahí tenemos la corriente IR1. Siempre hablando de cargas balanceadas. Esto es importante, si no, esto no se va a cumplir. El segmento MN, que es el que yo tengo que descontar, es igual, digamos, MN dividido ON sería la tangente del ángulo φ2, donde el ángulo φ2 es el ángulo al cual yo quiero llegar. Esto lo saco como el coseno a la menos 1 del valor deseado. Generalmente es un número alto, 0,95, 0,96, 0,98. Por lo tanto me quedaría IR1 por el coseno de φ1 por la tangente de φ2. Y el segmento, entonces, PM, que en definitiva es la corriente del capacitor, lo voy a obtener como el segmento PN, que ya lo teníamos de antes, menos el segmento MN. Haciendo la resta y sacando factor común IR1 por el coseno de φ, entonces acá me queda la tangente y cuando saco factor común el coseno, acá me queda tangente de φ1. Entonces me queda que la corriente en el capacitor es igual a IR1 coseno de φ1 por la resta de las dos tangentes. Esto es una fórmula que ya habíamos discutido, porque ya hemos visto cuando vimos la forma de
compensar la potencia reactiva en sistemas monofásicos. La ecuación es similar. Es la misma, digamos. Porque esto sería como un equivalente por fase del sistema. Lo que sí cambia ahora es que la potencia reactiva total de los capacitores es igual a la raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea por seno de 90, que vale 1. Entonces lo que va a cambiar con respecto a la monofásica es que la potencia de los capacitores lleva el raíz de 3, la tensión de línea y la corriente de línea. Bueno, reemplazando el valor de IRC y viendo cuánto valía el valor de IR1, queda directamente que el valor de la potencia reactiva del banco de capacitores es igual a la potencia activa por la resta de las dos tangentes, como ya vieron. Esto generalmente los fabricantes inclusive hasta lo dan en tablas o en ábacos para que yo directamente seleccione cuánto vale, conociendo la potencia activa y la resta de las tangentes. O sea, el ángulo que quiero y el ángulo que tengo. Es igual la fórmula que el caso monofásico, pero con la diferencia que las potencias que acá estamos trabajando son potencias trifásicas, totales, para el caso balanceado. ¿Cómo se va a realizar esa compensación? Vamos a conectar los capacitores en serie, en estrella o en triángulo. Van en paralelo con la carga, pero en estrella o en triángulo. El por qué no va en serie es un tema interesante que lo podemos discutir más adelante, que le interese, pero básicamente no podría ir en serie el capacitor para compensar, porque si yo pongo el capacitor en la línea, ya la diferencia de potencia en la carga va a cambiar. Al cambiar la diferencia de potencia en la carga, cambian las condiciones de corriente y de potencia en las cargas. Entonces, para no modificar esto, de la misma forma que vimos antes, las cargas van en paralelo, pero conectadas en estrella o en triángulo. Bueno, cualquiera de las dos posibilidades es válida y de hecho se utilizan las dos posibilidades dependiendo de los niveles de tensión. Ahora vamos a ver. En principio, digamos que la potencia reactiva de los capacitores la puedo encontrar como 3 veces la potencia de cada uno de los capacitores, que sería igual a la tensión del capacitor al cuadrado dividido la reactancia del capacitor. Para el caso en estrella, la tensión que tengo aplicada es la tensión de fase. Para el caso en triángulo, la tensión que tengo aplicada es la tensión de línea. La ecuación es la misma. Ahora, como las potencias reactivas tienen que ser igual suministradas en estrella que suministradas en triángulo, porque es la que yo necesito para compensar el factor de potencia, entonces las puedo igualar. Igualándolas y recordando que la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase, elevando al cuadrado y simplificando, me queda esta relación de reactancias, que transformadas, sabiendo que la reactancia es 1 sobre omega c, entonces directamente escrito, simplifico los omega, y despejando me queda que el valor del capacitor, si lo conecto en triángulo, es 3 veces más chico que el valor del capacitor que necesito si lo conecto en estrella. Entonces, si yo tengo un sistema en baja tensión, voy a elegir una configuración en triángulo. Mientras que en los sistemas, ya un sistema de media tensión, por ejemplo, como la tensión que tengo que soportar es la tensión de línea, si por ejemplo la tensión del sistema fuera 13.200 voltios de tensión de línea, la tensión de fase que correspondería sería 7.600 voltios. No es lo mismo fabricar un capacitor que soporte 13.200 voltios que uno que soporte 7.600. Estoy acostumbrado a decirlo en kilovoltios, por eso por ahí me trae un poco. Sería 13,2 y 7,6 kilovoltios. Por eso, cuando las tensiones aumentan, por ahí se prefiere la configuración en estrella. Pero en los sistemas industriales, en los sistemas de baja tensión, industriales de 380 volt, se utiliza casi con exclusividad la configuración en triángulo. Por ejemplo, si quisiéramos calcular para el caso de estrella cuánto vale el capacitor, lo despejamos directamente y obtenemos el valor del capacitor como la potencia reactiva dividido omega por la tensión de línea elevado al cuadrado. Si quisiéramos el triángulo es esto mismo, pero dividido 3. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo de aplicación que es bastante interesante, tiene cosas lindas para discutir. Entonces, acá, ahí léanlo, párenlo, pausen este video porque esto va a ir un poquito rápido, pero entonces sería, hay que llevar el factor de potencia global de la instalación a 0,95, sabiendo que la tensión del sistema es de 400 voltios y que la secuencia es directa, es decir, ABC o RST. En este caso la nomenclatura es RST. Lo interesante que tenemos en este sistema es que tenemos una carga trifásica balanceada, cuya impedancia vale Z, y después tenemos dos impedancias que están conectadas a través de una línea que tiene una resistencia, pero
que están unidas entre sí, pero que no están conectadas a la fase que falta. Es decir, que esto son dos cargas conectadas entre dos fases. Esto es un caso desbalanceado. Entonces, ¿cómo hacemos la compensación de la potencia reactiva? Bueno, la hacemos en forma global. Es decir, calculamos la potencia total activa, reactiva, el triángulo de potencia total y qué potencia reactiva necesito para compensar el sistema, pero en forma global. En algunas oportunidades también lo podría hacer en forma individual, pero en este caso vamos a optar por hacerlo en forma global, ya que vamos a elegir un banco de capacitores donde los tres capacitores son iguales. Cuando nosotros compramos un banco, así viene. Entonces, muy rápidamente, para que lo vean, digamos, la tensión que tendría de referencia sería la tensión BRN, que vamos a tomar con ángulo cero. Es una tensión de fase. La impedancia de la carga sería igual a la suma de la impedancia que tiene la línea, o que en este caso es resistiva, 0,5, más la impedancia de la carga, que en este caso las impedancias son iguales para simplificar. Esto sería la impedancia de la carga. La corriente que circula, tengan cuidado, porque la diferencia de potencial que tengo aplicada en RL en serie con Z no es una tensión de fase, ya que este punto, que es el punto común, no tiene la tensión cero, sino que está desplazado. Acá hay un desplazamiento del punto O hacia el neutro, cuyo valor no lo conocemos. Lo que sí conocemos es que esta tensión es la tensión BRS. Y por lo tanto, lo que podemos hacer simplemente es lo siguiente. BRS, que es esta diferencia de potencial, dividido la impedancia que tengo, me da directamente el valor de la corriente I. Una vez que tengo el valor de la corriente I, para calcular la potencia tengo dos opciones. La primera es calcular directamente como I cuadrado por la resistencia, por la parte real de la impedancia ZC. Que eso es lo que hice acá. Dos veces porque son dos impedancias. Lo mismo para la potencia reactiva. O, si quieren, pueden hacer que la potencia aparente es igual al producto de la tensión por la corriente conjugada. En este caso, esta potencia abarca las dos cargas, porque sería la corriente y la tensión BRS. Bueno, el resultado es el mismo, ¿no? Si esto ustedes lo pasan a rectangular, obtienen exactamente los mismos valores de potencia. Para la carga balanceada es fácil. Primero voy a calcular la corriente IT en la fase T, porque después la vamos a usar. Entonces calculo esa. Y una vez que la tengo, lo que vamos a hacer es directamente calcular la potencia como raíz de 3, la tensión que es 400, el valor de la corriente por el coseno del ángulo de la impedancia, activa y reactiva. Una vez que uno lo calculó, lo que vamos a hacer para calcular el banco de capacitores es determinar que la potencia activa total es la suma de la potencia en la carga, total, y la potencia en la impedancia Z, total. Estos son un valor trifásico y estos serían dos valores monofásicos, si quieren. Pero ya estaríamos con el valor total, que es el que habíamos calculado. 14.327,21. Mientras que la potencia reactiva total es la suma de la potencia reactiva balanceada, total, trifásica, más el valor de la potencia reactiva que habíamos determinado para la carga. O sea, lo nombro al revés, pero digamos, sería la de la carga más la de la impedancia balanceada. Bueno, sacando la cuenta, ahí tendríamos cuánto valdría la potencia aparente también, si quieren. Y para hacer cuánto vale Q, era P por la resta de las dos tangentes, y ahí tenemos el valor. Lo que le voy a dejar, para que vean ustedes, a ver si lo pueden entender, es vean cuánto medirían estos batímetros conectados así, considerando la polaridad que les voy a mostrar en el dibujito que queda. Consideren que estas serían las polaridades. O sea, por acá entra la corriente y este sería el más de la tensión. Entra la corriente y el más de la tensión. Y fíjense que acá yo les dejo cómo se calcularía las mediciones de los batímetros. Es bastante simple. Este batímetro mide la tensión en esta carga, que sería la mitad de la que habíamos calculado antes. Pero acá les dejo cómo se haría por el método del batímetro, o sea, por la fórmula del batímetro. Y recuerden que en este caso, este batímetro era un batímetro especial porque mide la corriente en una fase y la diferencia de potencial en las otras dos. Eso nos daba la potencia reactiva, pero para obtener el valor habría que multiplicarlo por el raíz de 3. Fíjense que ahí teníamos el valor de potencia reactiva y acá lo tenemos si lo calculamos por la fórmula del batímetro multiplicado por raíz de 3. Entonces, esto es un bonus para que practiquen un poquito con las cargas desbalanceadas y qué pasa cuando tengo que conectar los batímetros. Bueno, pausenlo, analícenlo y después lo seguimos discutiendo. Suerte y nos estamos viendo.